¿Eh? Como quiera la propina. Hola chicos y chicas, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por entrar, como siempre, tan puntuales a la sesión. Este, ya están viendo la agenda del día de hoy, ¿verdad? Hoy tenemos una clase pues, que sí va a requerir un esfuerzo de concentración todavía mayor al que les pido siempre que ponemos videos con contenidos conceptuales o contenidos teóricos de difícil acceso. Lo digo sobre todo en primerísimo lugar porque si el día de hoy ustedes están conectados y digamos no tienen disponibilidad de otro dispositivo en donde les sea fácil hacer una lectura, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, pues mi recomendación es que se acerquen a ese otro dispositivo porque vamos a hacer
la lectura de un texto, ahorita les explico bien la dinámica, o bien en el caso de que ustedes estén ahorita realizando alguna actividad adicional al hecho de estar aquí pendientes de la clase, lo mejor es que pues ponderen cuál es la prioridad. Si a lo mejor están en una, o sea, me imagino que se puede dar una situación pues en la que, por ejemplo, algunos de ustedes esté camino a casa y está en el celular atendiendo la sesión mientras va manejando, pues no va a poder realizar la lectura, que es, digamos, lo sustantivo de la sesión de hoy. En ese sentido, derivado de la dinámica propia de la explicación de hoy, lo más recomendable es que pues continúen haciendo la actividad que requiere su atención por completo, como sería el hecho de estar manejando rumbo a casa, y no estuvieran dentro de la sesión, y ahorita explicaré exactamente por qué hago esa recomendación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa era la primera advertencia que tenía que darles, que sí van a necesitar estar concentradísimos porque vamos a leer un texto. La segunda es que hoy vamos a revisar el formato para la próxima tarea. Les pasé un par de links a los que llegaron así súper puntuales, ahorita se los vuelvo a pasar para los que vayan entrando. Uno de ellos es precisamente la lectura que revisaremos y el otro es el formato de la tarea. Entonces vamos a hacer esa revisión de ese formato. Mi idea, como les había dicho en la sesión pasada, es que la tarea se pueda entregar el próximo martes, ¿de acuerdo? Entonces esa tarea es una tarea colaborativa. La definición de quiénes van a formar parte de un equipo se va a realizar en este momento de acuerdo a las personas que están en la sesión. Por eso también mi recomendación de que, bueno, si no van a poder estar como atentos a la dinámica de hoy, lo mejor es que, o sea, a lo mejor sí se queden al momento en el que definamos los equipos, porque eso sí tiene que quedar definido en el día de hoy, de modo que ya para el martes sepan con quién están trabajando. La tarea que vamos a explicar hoy, que se entrega el próximo martes, la pueden realizar sin ningún problema de manera asincrónica, es decir, no tienen que estar aquí y hacerla en la sesión, no. Van a tener que reservar momentos específicos de su día, de su fin de semana o del lunes próximo para hacer esa actividad entre 3 personas. Entonces, ahí básicamente nada más les pediría que se quedaran sí a la presentación de la explicación de esa actividad y a la definición de los equipos, que, insisto, de acuerdo a las personas que estén conectadas, pues es que se va a conformar. Y bueno, ya por último, yo espero, creo que sí nos va a dar tiempo. Vamos a ver un capítulo que tiene que ver un poco con el concepto que se va a abordar a partir del texto de Donna Haraway, que es el de las identidades cyborg, a partir de un ejemplo de la serie Love, Death and Robots. Es una serie que a mí me gusta mucho, ya va en su segunda temporada. Alce la mano así, ¿quién la conoce? ¿Quién ha visto la primera, la segunda, algún capítulo? ¿Ha oído hablar de ella? Mauricio, José, Jorge, Jesús, Alberto. Muy bien, parte y como unos 5 personas, 6 personas, gracias. Quiere decir que es nueva también para una parte importante de la clase, y eso me gusta mucho porque me gusta mucho despertar mucho el interés sobre esta serie, que son capítulos muy cortos, son realmente pues justo eso como cortometrajes, ¿no? Muy sencillos, que exponen pues de manera también cómica, a veces profunda, a veces muy sorpresiva, las dinámicas de las relaciones pues interpersonales, las relaciones sociales de la ciencia y la tecnología, como lo va a decir la autora que revisaremos el día de hoy. Entonces, pues bueno, para quienes ya les sea familiar, a lo mejor habrán visto el capítulo que se llama Buena Cacería, que, insisto, digo yo, tiene mucho que ver con lo que vamos a revisar hoy, que se llama Identidades Cyborg. Para quienes no les es familiar la serie, pues entonces la invitación es todavía más remarcada a que se queden hacia el final, porque vamos a hacer un comentario, ¿no? Entonces, acuérdense que esta idea de que la industria cultural
se alimenta mucho de nuestra ansiedad por el futuro, por la hipertecnologización de las relaciones, etcétera, pues puede ser tanto algo positivo como algo pues negativo. En este caso yo creo que hay buenos acercamientos que sí nos dan pautas de reflexión y creo que esta serie tiene muchos de esos aciertos, ¿no? Pues bueno, dicho lo cual, Diego, ¿tienes una duda? ¿Tienes la mano todavía levantada? Ok, No, ya la bajo. Muy bien, dicho lo cual, voy a empezar con el punto número 2, que es la presentación del formato de la próxima tarea. Esto es puesto para que puedan quedarse quienes puedan tener la información, quienes se tengan que salir después por cualquier otra cuestión. Entonces, vamos a la parte que dice tareas del curso Canvas de nuestra clase. Esta tarea se llama documentación y focalización de una problemática. Voy a volver a copiar para los que no alcanzaron a tenerlo en el chat porque entraron después, el formato de esa tarea, ¿de acuerdo? Se los voy a poner en el chat para que lo vayan viendo. De todas maneras, para quien esté revisando la clase en grabación y no tenga acceso al chat, puesto que no, la grabación no lo contempla, ese formato que estoy compartiendo, pues también está en las instrucciones de la actividad. Entonces, si ustedes se van al apartado de tareas, encontrarán el documentación, ya no lo encuentro yo. A ver, vamos al apartado de módulos entonces. Es que ahí seguro que sí está. Documentación y focalización de una problemática detonante. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para corregir es más fácil que lo encuentren en el apartado de módulos. Y en la semana 4, ¿de acuerdo? Se tiene justamente abajo de la sesión que estamos tomando ahora. Aquí hay un paréntesis que tengo que mencionar. Vamos una sesión atrasada, pues por culpa enteramente mía, pero no se preocupen, prometo recuperarles ese tiempo. Entonces, donde dice sesión de clase, lunes 30 de agosto, es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, esto lo revisaremos. El material que discutiríamos el jueves, digamos, en esta planeación lo revisaremos el lunes. Entonces, cuando quieran revisar los materiales bibliográficos recomendados, acuérdense de este detalle. Vamos a una sesión, digamos, retrasados, entonces lo que teníamos que ver para hoy en realidad está especificado para el lunes en el curso en Canvas. Bueno, cierro ese paréntesis y vamos entonces ahora a ver ahora sí la tarea documentación y focalización de una problemática detonante. Esta tarea es un comentario de texto o bien un comentario de un artículo. Eso es lo que ustedes básicamente van a tener que realizar. Ya repito, es una tarea colaborativa. ¿Con quiénes van a estar trabajando? Pues con las personas con las que hagan equipo el día de hoy. ¿De acuerdo? Si ustedes no pudieron entrar o se van a tener que desconectar después, pues no, si ustedes están en el segundo caso, pues nada más quédense para que definan con quiénes van a estar trabajando y ya se ponen de acuerdo con esos compañeros posteriormente para la entrega de la tarea el martes, ¿sí? El martes. O bien si están revisando la grabación posteriormente, hubo algunos alumnos, bueno, un caso en particular que me avisó que no iba a poder estar presente el día de hoy. Entonces, si ese es el caso, pues no se preocupen. A los alumnos que están pues inscritos en la materia, pero no están el día de hoy, los asignaré, digamos, por default a un equipo. Esa información, es decir, si fueron asignados por default y la información, digamos, como más concreta de los correos electrónicos de sus compañeros, etcétera, yo se las haré llegar por correo hoy a la noche o a más tardar mañana, ¿vale? Para que la tengan a la mano. Rodrigo, ¿tienes una duda? Sí, maestra, nada más es un comentario. No sé si igual a mis compañeros les sale esa actividad repetida 2 veces en el calendario. Ya me di cuenta que tienen el mismo contenido, pero no sé si así la haya puesto usted o si sean 2 cosas diferentes o si sea la misma actividad.
Es posible, puesto que si no la encuentro en tareas, a lo mejor eso tiene que ver que yo no la encuentro en el botón de tareas, pero sí aparezca en módulos. Entonces, ahorita estoy, por ejemplo, en la vista del estudiante. Entonces, no sé, por eso a lo mejor yo no alcanzo a ver que aparece 2 veces. Si eso es así, no se preocupen, ahorita mientras esté configurando la tarea de acuerdo a los equipos que queden ya confirmados, ahorita voy a revisar bien esos temas de configuración del curso y entonces estaré haciendo ya tal cual los equipos directamente en la actividad y buscaré, pondré mucha atención en dónde está duplicada y les indicaré, pues es esta, o bien, más bien, eliminaré aquella tarea que no corresponda. Entonces, gracias por avisarme. Yo lo reviso en un momento. Sí, por supuesto, si ya ocupa la pertinente pantalla, igual me avisa. Sí, sí, gracias. Luego tengo ese problema, como ustedes ven, un ambiente diferente al que vemos los profesores. Aún no sé bien efectivamente qué es lo que están viendo. Pero bueno, entonces, volviendo justamente a las instrucciones de la tarea, documentación y focalización de una problemática detonante, entonces ya quedamos de acuerdo en que el equipo es con el que van a trabajar el día de hoy. Los datos específicos ya confirmados se los mando por correo a la noche de hoy o mañana temprano. Si ustedes no están presentes en vivo y en directo toda la clase de hoy, no hay problema, yo los asignaré por default para que tengan con quién trabajar. Entonces, se está pensando en únicamente 3 compañeros por equipo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Muy sencillo. La verdad es que creo que es muy sencillo, pero es un buen ejercicio porque los está preparando ya directamente para la redacción de su evidencia, de su ensayo. Lo primero que tienen que hacer es leer el artículo que se recomienda aquí. Es una entrevista que le hacen a una autora española con motivo de la publicación de un libro que se llama Individualismo, ¿cómo se llama? Vamos a darle clic y lo veremos. La autora publica un libro, entonces Andrea Ana Galvez le hace una entrevista en relación a las temáticas que aborda dicho libro. Almuneda Hernando se llama la autora de este libro que ahorita vamos a ver. Entonces, ustedes van a leer la entrevista. No aparece. Bueno, déjenme revisar este tema porque no está apareciendo la entrevista. Déjenme reviso. A lo mejor la bajaron. Bueno, eso dificulta las cosas. Creo que ahora ya lo cobran. No lo sé. Bueno, si la entrevista no aparece disponible, no se preocupen. Tengo otro texto sugerido también. Sí, porque nada más aparece en los comentarios, pero no aparece en la entrevista. Bueno, eso dificulta el trabajo. Bueno, déjenme revisar el tema del acceso a la entrevista o recomendarles otro artículo que tenga que ver justamente con pues la temática que vamos a abordar hoy y la clase, la sesión que viene, que es justamente las violencias estructurales, sexo y género. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, Almuneda Hernando, en ese libro que publicaba, decía yo, habla sobre el modo en que se individualizan, por un lado los hombres y por el otro las mujeres. Entonces, bueno, no se preocupen, les haré una recomendación diferente si ese texto ya no está disponible. Suele pasar. Maestra, ¿cómo te aparece a ti? Es que creo que a mí sí me aparece. ¿A ti sí te parece, Enrique? Ajá. A ver, ¿le puedes regresar? Es entrevista, se llama así, cuanto más avanzan las mujeres, más reacción violenta desde el orden. No, pero te puedes bajar para ver si sí es la entrevista o es otra cosa lo que me aparece. Ok. Ajá. ¿Dónde debería qué debería aparecer la entrevista? Porque, o Tal sea, cual. a mí sí me aparecen varias preguntas y como la respuesta. Sí, tal cual, la Andrea, es decir, la entrevistadora Andrea Ana, hace pues una serie de cuestionamientos a la autora
y ya la autora va planteando sus opiniones, pone ahí sus puntos de vista. O sea, a ti te aparece luego esas partes. No, es que a mí sí me aparece. Si quieres, puedo tomarle foto y la subo, no A sé. ver, igual lo podemos revisar. Tú tienes, te voy a dar derechos para compartir pantalla y si quieres lo compartes. Listo. Listo. Entonces, a lo mejor quizás sea solo un tema del link que tengo yo ahí. Esto, ¿no? A ver. Es correcto. Entonces es un tema del link que yo tengo. Si nos puedes compartir, Enrique, por el chat el link. No, pero yo le piqué al link de aquí. Ah, de la Ya, tarea. ajá, ese me llegó acá. Ya, entonces es un tema de, el link está en la versión de Canvas, cosa más rara, en la versión de Canvas que estoy viendo ahora. Entonces me voy a salir de esa versión de la vista de estudiante, que parece que me está jugando, vamos a abandonar la vista de estudiante. Entonces, bueno, eso me tranquiliza porque las preguntas detonadoras que están especificadas en las instrucciones pues tienen que ver directamente con las opiniones que declara Almudena Hernando de esta, como les mencionaba, proceso diferenciado de individualización entre las mujeres y los hombres. Entonces, las preguntas detonadoras van a ser el pretexto con el cual ustedes desarrollen un comentario de texto. No, definitivamente yo no tengo ese link. ¿Nos podrías compartir el link que te abre en el navegador, Enrique? ¿Por qué? Yo lo mandé por el chat, maestra. ¿Puede checar Ah, si ok, de casualidad le perfecto, funciona a usted? perfecto. Rodrigo, gracias. Vamos a ver. Ok, ya está. Es correcto. Perfecto. Bueno, entonces vean el texto de la entrevista publicada. Es muy sencillo porque es así, ¿no? Dinámico, es simplemente la periodista Andrea Ana Galvez, está publicado en el 2019, le va haciendo preguntas a la autora, y bueno, Almudena Hernando, extraño un nombre, pero bueno, va expresando sus opiniones. Es muy, digamos, sintética, no profundiza, no hace realmente una argumentación extensa, sino que más bien está poniendo ahí ideas sobre la mesa, ¿no? Evidentemente, pues tiene conceptos, por ejemplo, el orden disociado, razón, emoción, etcétera, ¿no? Que pues va a desarrollar ella en su libro Aquí está la fantasía de la individualidad. Entonces, esto es básicamente para que ustedes, digamos, tengan una pues, ligera idea, una noción más o menos superficial de las problemáticas que ella trata en ese libro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se pretende hacer en el comentario de texto es que a partir de estas preguntas que se refieren a esa entrevista, ustedes desarrollen una reflexión propia. Por eso es que es el comentario, es un comentario de un artículo, un comentario de un texto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el neoliberalismo y por qué está ligado al individualismo? Ajá, entonces, aquí la autora va a hacer una afirmación que hace una relación entre el neoliberalismo y el individualismo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes den una respuesta propia, pero que también pues citen la entrevista que han realizado y idealmente pues hagan referencia a sus propias fuentes de investigación. ¿Cuántas fuentes de investigación extras, además de este artículo, tienen que consultar? En realidad, no demasiadas, porque el texto es muy corto. Lo que se pide en esta tarea es un texto de apenas 3 cuartillas. Y pensando que lo van a hacer entre 3 personas, entonces
de lo que se trata es que cada persona escriba una cuartilla más o menos. En realidad es un desarrollo muy corto. Y ahorita vamos a ir a revisar ese formato en específico y les voy a explicar punto por punto cómo es que van a hacer ese desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me tranquiliza el hecho de que sí esté disponible la entrevista. No sé por qué no la podía ver hace rato, pero bueno, ya está. Esa entrevista, insisto, solamente toca así los temas de manera muy superficial. ¿De acuerdo? Entonces es un pretexto para que ustedes desarrollen su propia reflexión en el sentido que sea, ¿de acuerdo? Las instrucciones son muy sencillas también. Se trata de que cada uno de los miembros del equipo escojan una de estas preguntas, ¿de acuerdo? El texto no es que tenga que resolver a las, no sé cuántas hay aquí, 10 más o menos, no es que tenga que resolver a todas estas preguntas. No, no, no. Ustedes escojan la que más les llamó la atención o el tema que más les llama la atención de la entrevista. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene la prostitución en lo que Hernando menciona? Si ese tema les llama más la atención, pues entonces ustedes individualmente, bueno, también por supuesto que hay que ponerse de acuerdo con sus compañeros porque lo ideal es que cada quien responda una pregunta diferente, ¿de acuerdo? De que no se repita la pregunta entre los miembros del equipo. Entonces, bueno, escoge cada uno de ustedes una pregunta y con el pretexto de haber leído la entrevista, con lo que ustedes entiendan y con la reflexión propia que hagan, citada en por lo menos una fuente externa, realmente no les pido demasiado, una más, y ya, una extra, además de la propia entrevista, hagan una argumentación de su propia opinión, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata la tarea, de contestar a 3 preguntas, tomando como pretexto esta entrevista que le hacen a la autora y argumentando con un texto adicional, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el formato ahora sí. Insisto, la tarea es muy sencilla. No significa demasiado esfuerzo. El esfuerzo que es, de acuerdo, desde mi punto de vista, el más importante que se tiene que hacer en esta tarea, tiene que ver con el procedimiento. Entonces, están ya en el formato, me gusta que ya lo estén viendo, lo pueden descargar o en las mismas instrucciones de la tarea en Canvas, ahí también hay un link para que lo descarguen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí un poco las instrucciones son las que ya les dije, pero bueno, lo dividimos en 4 productos de aprendizaje. El primero es un mapa conceptual del artículo que van a comentar. Aquí, ¿qué es lo que se pretende? Pues que ustedes identifiquen la idea central de todo lo que menciona Almudena Hernando. Puede ser así, diferencias en el rol de género. Y esa puede ser la idea central. Y eso lo colocan como la primera jerarquía. O bien, orden patriarcal cuestionado. Y esa puede ser la idea central, ¿de acuerdo? Y de ahí tienen que identificar 3 subtemas que parten de esa misma idea principal, ¿de acuerdo? Entonces, pienso en 3 porque ustedes van a trabajar en equipos de 3 personas, entonces, digamos, hagan el esfuerzo porque cada uno de ustedes identifique un subtema. Ajá, entonces en una segunda jerarquía declaran esos 3 subtemas y en una tercera jerarquía coloquen algún ejemplo tomado de la misma entrevista de cada uno de esos subtemas. Entonces, lo que yo quiero que ustedes demuestren en este mapa conceptual que tienen que, pues, conformar entre todos, es que son capaces de identificar una idea general, una idea específica que se desprende de esa idea general y un ejemplo de la idea específica, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan sencillo identificar, pareciera que sí, pero realmente a veces no es tan sencillo identificar las ideas generales y luego las ideas específicas. Entonces tienen que hacer ese ejercicio de partir de lo muy general a lo más propiamente detallado y específico en el análisis de la entrevista. Esto tiene que ver únicamente con lo que ustedes comprendieron de la entrevista. ¿De acuerdo? Entonces, acá les hago unas recomendaciones. No utilicen oraciones largas, utilicen únicamente conceptos, ¿de acuerdo? No se trata de que copien ahí un pedazo de la entrevista, no es el objetivo, ¿no?
El objetivo es más bien que ustedes piensen, sinteticen la idea y ahí la coloquen, ¿no? De acuerdo a la jerarquía que ustedes han determinado. Ahora bien, en el producto de aprendizaje 2, aquí es donde ustedes van a colocar qué preguntas escogió cada quien. Ajá, de las preguntas que ya les mostré y que están en las instrucciones de la tarea en Canvas, que son preguntas detonadoras para que ustedes reflexionen, tienen que escoger, como ya dije, una pregunta cada uno de ustedes. Entonces ponen aquí la pregunta y el esfuerzo, digamos, radica en que a partir de la pregunta ustedes redacten cuál es el tema y cuál podría ser un subtítulo apropiado para ese tema o subtema. Aquí les pongo un ejemplo. Esta es una pregunta que tal cual está en las instrucciones. ¿Qué políticas se han implementado en México y en el mundo en busca de la equidad o igualdad de género? Esa sería una pregunta. El subtema es la misma información, pero después lo vamos a ver, se llaman sintagmas nominales. Quiere decir que es un nombre. Entonces, es la misma información que tiene la parte de arriba redactada en forma de interrogación, pero aquí está redactada de forma diferente. Políticas de equidad de género en México y el mundo. ¿Sí se dan cuenta que es la misma información? Arriba dice, ¿qué políticas se han implementado en México y en el mundo en busca de la equidad o igualdad de género? Y abajo nomás dice políticas de equidad de género en México y el mundo. Es exactamente la misma información. La redacción cambia porque pues, el objetivo comunicativo de la forma interrogativa es diferente al objetivo comunicativo que tiene pues un subtema. Ahora, el subtítulo, aunque pueda parecer lo mismo, y a veces un subtema puede ser simplemente un subtítulo, no es lo mismo. Tienen una ligerísima diferencia. Un subtítulo, por ejemplo, adecuado para quien haya escogido esta pregunta podría ser México como punta de lanza en las leyes de equidad de género en el continente americano. Si se dan cuenta, este subtítulo incluye al subtema que ya arriba, digamos, pensé y dije, bueno, este es el subtema, ¿no? Y este subtítulo más o menos me indica que voy a dar respuesta a la pregunta de la cual partí, ¿qué políticas han implementado en México y en el mundo? Chéquense que aunque la información es muy similar, en el subtítulo aquí yo ya estoy expresando un punto de vista que voy a tener que someter a comprobación. ¿Cuál es mi punto de vista? Bueno, que México es punta de lanza, quiere decir que es vanguardia, ¿no? Que va muy bien en las leyes de equidad de género en el continente americano. Entonces, si notan ahí esas diferencias, pues van a más o menos comprender cómo es que tienen que ir haciendo esa transformación de las ideas muy generales a cuestiones muy específicas, que por ser tan específicas, pues ya van a incluir pues un punto de vista muy personal que, como dije, van a tener que someter a comprobación, ¿de acuerdo? ¿Se entiende más o menos la diferencia y qué es lo importante de este producto de aprendizaje 2? ¿Sí queda más o menos claro? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que intentemos otro ejemplo? Sí, yo nada más quería aclarar, y corrígeme si estoy mal, es más o menos nada más establecer, pues sí, tema, subtema y subtítulo, o también cuenta con el desarrollo, o sea, ya ahí se redacta igual. Claro, en este momento, gracias Rodrigo, en este momento aquí lo que tienen que colocar es únicamente la pregunta que escogieron, el subtema y el subtítulo que le van a poner. Ajá. Más adelante van a redactar, como bien indicas, el desarrollo. Aquí en donde dice producto de aprendizaje 3, comentario de texto, aquí es donde van a hacer esa redacción a manera de tal cual comentario de texto. En párrafo tras párrafo, a manera de prosa, aquí es que van a integrar pues ya la información que ustedes han reflexionado, investigado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo único que quiero es que cada quien haga ese esfuerzo de, bueno, esta es la pregunta a la que voy a responder, este es el subtema que está incluido y este es el subtítulo que le voy a poner al texto. ¿De acuerdo? Aquí, en este producto de aprendizaje número 3, es la conformación ya en forma, ya tal cual, acabada del comentario de texto.
¿qué es lo que tiene que tener? Bueno, como siempre, cada texto tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ajá. Aquí hago unas recomendaciones muy generales, un título propio y subtítulos. A su comentario de texto, por favor, pónganle un título. Así como la entrevista que está referida aquí tiene un título, pues así el comentario de ustedes tiene que tener un título. Pongan el título que ustedes quieran. Con o sin postura declarada, no importa, pero pónganle un título. Luego, una extensión mínima de 800 palabras y máxima de 1000 palabras, que como ya más o menos les he explicado que se cuentan las cuartillas, o bueno, les he puesto ejemplos, son más o menos 3 cuartillas. Hay que tener, bueno, la redacción, citas y referencias en estilo APA. Por lo menos procuren citar a la fuente de información primaria, que sería esta, la entrevista de Almudena Hernando, y si ustedes agregan alguna cita de una fuente externa que hayan consultado, pues estaría súper bien, ¿no? Entonces, pues por ahí les pido por lo menos que hagan esas citas, ¿no? Eviten el lenguaje coloquial, muletillas, redundar demasiado o darle muchas vueltas al asunto. Esto pues para que no tengan que, es decir, no porque escriban demasiado, pues eso es sinónimo de que lo han hecho bien, ¿no? Es mucho mejor sintetizar lo más que se puedan las ideas, sobre todo porque estamos pensando en 3 cuartillas, realmente es muy poquito. En la introducción de su texto, pues tienen que identificar el artículo leído, el de la entrevista, pues puesto que eso es lo que detona el comentario. La problemática principal que van a analizar, que esa ya la están identificando en el mapa conceptual, en la idea principal, la primera jerarquía, digamos que esa es la idea principal, la problemática principal. Y los subtemas a desarrollar. Los subtemas a desarrollar son los que ustedes han identificado aquí, ¿de acuerdo? El subtema 1, el subtema 2 y el subtema 3. Ajá. Entonces, en la introducción, ustedes mencionan el artículo que están comentando, mencionan los 3 subtemas que se derivan de las preguntas que ustedes escogieron, ajá, y pues por ahí si quieren adelantar algo de las conclusiones, pues también es útil adelantar un poco de sus conclusiones. En el desarrollo ya va a ser la redacción que cada quien haga de su pregunta que escogió, de su subtema. Entonces, en el desarrollo, ahí, por ejemplo, si Rodrigo escogió específicamente, por ejemplo, esta pregunta, pues entonces el desarrollo debe contener pues, su subtítulo, México como punta de lanza, y ya ahí se va a soltar explicándonos pues por qué México es punta de lanza en las leyes de equidad de género en el continente americano, ¿no? Hace referencia a la entrevista que leyó y siquiera a fuentes de información. Entonces, okay. Los 3 compañeros del equipo redactan su desarrollo y la idea es que los 3 se lean, es decir, no nada más así como coloqué mi parte y ya, porque las conclusiones pues tienen que buscar sintetizar lo que cada quien expuso, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es que por separado cada quien trabaje en su subtema, en su desarrollo, en su redacción, ¿de acuerdo? Junten su trabajo, se lean, insisto, traten de comprender lo que los 3 han escrito y una vez que ya hayan comprendido eso, pues entonces se redacta la introducción y posteriormente se redacta la conclusión. Más o menos es así como se presentan siempre los trabajos. La introducción se espera que se redacte, pues una vez que ya se tiene el trabajo completo, lo mismo que las conclusiones, porque ya se tiene noción de lo que se logró en este comentario de texto. Ajá. Porque luego a veces en la introducción, sobre todo lo vamos a ir viendo, cuando por ejemplo en la introducción declaran objetivos que quieren lograr con su investigación y luego esa investigación no llega a esos objetivos, luego ya no tienen la precaución de modificar sus objetivos, entonces en la introducción le están diciendo al lector, es que vamos a revisar este tema y este tema y este otro tema, y en el desarrollo ya no se revisan. Entonces lo ideal es que primero hagan la parte importante que es el desarrollo, ya después redactan con base en eso que sí lograron, pues cuál es su introducción y cuáles son sus conclusiones. Ajá. Bueno, y en la conclusión, pues esa reflexión final, esa síntesis,
Y pues aquí les pediría que intenten hacer un vínculo, una relación entre el feminismo y el posthumanismo. Esta relación o ese vínculo ya lo estableció la propia autora Rosy Braidotti. Ustedes pueden establecerlo desde su propio punto de vista. La idea de esta sesión y la siguiente es que justamente les ayude más o menos a pensar cuál podría ser ese vínculo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es necesario que tengamos estas 2 sesiones previas para que puedan realizar esta argumentación. Entonces, en esa reflexión final, hagan esa síntesis de los subtemas y traten de establecer una relación entre el feminismo y el posthumanismo. Muy bien. Y por último, pues esta lista de referencias, las recomendaciones son las mismas que en las pasadas tareas. Ahí están las herramientas bibliográficas que les pueden ayudar para afinar el detalle de la lista de referencias. La ponen en una hoja aparte del documento. Y las indicaciones finales que dicen aquí es que una vez que tengan los productos de aprendizaje terminados, mi recomendación por temas de presentación, por favor, si lo dejan igual no pasa nada, pero básicamente por temas de presentación nada más, es que eliminen estas tablas de instrucciones. Todo lo que diga instrucciones, la tabla completa, elimínenlo, no es necesario. El título de Producto de Aprendizaje 2, temas escogidos, eso lo pueden dejar, no hay ningún problema. Entonces, ¿hay alguna duda que tengan sobre cómo se va a estructurar este comentario de texto? ¿Sí queda claro? Yo, nada más, igual lo de las citas, la sección de APA, y pues habla acerca de la sangría francesa y también del interlineado de 2 puntos. ¿Ese tipo de formato aplica para todo el formato, para todo el manual o solo para esa sección específicamente? Solo para la lista de referencias. Ok, en el otro sí es interlineado de 0.5, ¿verdad? 1.5. De 1.5, ok. Sí. Sí, y la sangría que se utiliza en el texto, en el cuerpo del texto, es sangría en primera línea. A veces hay una confusión entre una y otra. La sangría en primera línea es básicamente hacerle así, ¿no? Esa es la sangría que se utiliza en primera línea. La sangría francesa es la que destaca el primer renglón, y mientras que el segundo renglón lo coloca, digamos, vamos a intentar ponerlo. Esa es una sangría francesa. Y esa es la que va en la lista de referencias, pero es exclusiva de la lista de referencias. Para la sangría, perdón, para el cuerpo de texto se utiliza la sangría en primera línea, que sería una cosa así. Bueno, ya me puso unos espacios de más, pero bueno, esa es la diferencia. ¿Alguna otra duda? La conclusión la introducimos con un subtítulo. Es recomendable si se les ocurre un buen subtítulo. Sí es recomendable. Si no se les ocurre y quieren ponerle ahí conclusiones, también lo pueden hacer. Ahora, también pueden hacer uso de, ¿cómo se llaman? Marcadores del discurso y omitir el subtítulo conclusiones o cualquier otro tipo de subtítulo. Esos marcadores del discurso los vamos a revisar cómo se utilizan. Voy a darles recomendaciones y vamos a ir a hacer una actividad muy, muy sencilla, porque muchas veces las ideas se tienen, pero no hay una correcta cohesión en la estructura del documento. Entonces los marcadores del discurso les ayudan justamente a eso, a marcar la introducción, a marcar el desarrollo, a marcar las conclusiones. Son muy útiles porque preparan al lector, le dicen, en síntesis, y entonces el lector ya sabe así como que, bueno, aquí van a resumir, ¿no? Bueno, aquí van a concluir, ¿no? Porque si no, luego no se utilizan marcadores del discurso y tampoco se utilizan subtítulos, entonces la información queda así como de, oye, se quedó incompleta, ¿qué pasó, no? Entonces tienen esas opciones. Si algunos de ustedes ya están en quinto semestre, entonces seguro que no les estoy diciendo nada nuevo. Si ustedes ya tienen habilidad en la redacción y utilizan marcadores del discurso, pueden omitir el subtítulo conclusiones, no hay ningún problema.
Solamente procuren eso, que el lector esté preparado para entender que se está concluyendo la tarea. Ahora que sí, pues no tienen mucha noción de cuáles serían los marcadores de discurso más adecuados, pueden como tal ponerle conclusiones, ¿no? Tampoco hay problema por ese asunto. Entonces, lo que me interesa aquí básicamente es que ustedes sean capaces de leerse entre ustedes, sobre todo porque muchas veces pasa que yo tengo unas ideas súper claras sobre el tema, pero cuando las redacto ya resultan no ser tan claras. A lo mejor son claras para mí, pero la persona que me está leyendo no está entendiendo bien. Entonces, el ejercicio es que ustedes se lean entre el equipo para que puedan redactar una introducción y unas conclusiones, ¿de acuerdo? El trabajo individual de cada quien sería desarrollar un subtema, a partir de su propia comprensión de la entrevista que le hacen a Almudena Hernando. Y el esfuerzo sería que se lo presentan a sus compañeros y verifican que efectivamente lo que yo he redactado es claro, es coherente, tiene sentido, ¿no? Sí responde a la pregunta, ¿no? Sí incluye el subtema, etcétera, ¿no? Entonces, me pregunta Rodrigo que si son 3 cuartillas entre los 3. Sí son 3 cuartillas entre los 3, pensando que aproximadamente les va a llevar una o menos de una cuartilla responder a la pregunta. Entonces limítense a hacer 3 cuartillas, ya incluyendo la introducción y las conclusiones. Lo que no se incluye nunca en la extensión de las tareas es la lista de referencias. Esa se cuenta aparte. No hay restricciones por este momento respecto de las fuentes de información que quieran buscar, pero yo les recomiendo que sean fuentes de información pues que sí hayan consultado y que sean textos pues así tan sencillos como lo es esta entrevista, sencillos de leer pues. El texto que va a ser difícil de leer pues ya se los estoy dando yo hoy, ya se los voy a dar yo hoy. Y ahora si ya no hay otra pregunta pues nos vamos para allá. Ya tienen abierto el texto de la lectura, se los pasé, insisto, al inicio de la sesión, se los vuelvo a pasar en este momento para que lo tengan bien todos. Váyanlo abriendo. Dígame, Daniel. ¿Va a armar los equipos ahorita o al final? No, ahorita, lo tenemos que hacer ahorita porque comprendo que quizá algunos no están en la disposición de realizar la lectura. Entonces, lo que quiero hacer ahora ya, es armar los equipos para que sepan quiénes van a trabajar en la tarea que acabo de explicar y los que se tengan que retirar de la sesión porque no van a poder hacer esta segunda parte, que es la sustantiva, es la pesada, pues, lo puedan hacer, se puedan retirar, pero antes pues tienen que conocer quiénes van a ser sus compañeros, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esa repartición. Ahorita estamos 24 personas, quiere decir que puedo tener exactamente 8 equipos y el resto de los chicos y chicas que no estén en la sesión, pues bueno, ya los asignaré por default. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces les voy a pasar. Vamos a ver. Por acá. Para que vean cómo van a quedar conformados los equipos. Ahorita los abro. Voy a explicar primero que nada la dinámica de la actividad. Y ahorita abrimos los equipos. Denme un segundito. Maestra, ¿sí puedes abrir los equipos? Porque yo tengo un host. No sé si soy co-host o... Ah, sí, te di uno para que nos compartieras pantalla, pero vamos a quitar Ah, ok, por pero el tú sí momento. puedes, entonces. Sí. Ok. Ahorita les compartí una captura de pantalla de los equipos, todavía no los abro, pero ya la pueden ver. En el equipo 1, por favor, igual háganse una captura de pantalla también para que no se les pierda. Queda Ana Catalina, Carlos Guillén y Víctor Medina. En el equipo 2 queda Fernando, Mauricio y Milton. En el equipo 3, César Hernández, Daniel Horacio, Fernanda.
En el 4, Caro Barrios, Natalia Noguera Jimena. En el 5, Alberto Cano, Rodrigo y Santiago. En el 6, Carla Sánchez, Diego Brandi, Pablo David. En el 7, por cierto, que Pablo me avisó que tiene un problema con la luz. Entonces, bueno, Pablo no estaría integrado a esta dinámica de la lectura, pero pues ya sabe que está integrado al equipo 6, ¿de acuerdo? Bueno, y esta es la idea de que conozcan en qué equipo están para poder entregar la tarea más tardar el martes. En el equipo 7, Jesús David, José Andrés, Mariana, y en el equipo 8, Enrique, Jorge y Víctor Fuentes. ¿De acuerdo? Entonces, ya hicieron su captura de pantalla, ¿verdad? De todas maneras, ahorita que abra los breakout rooms, pues ya van a poder estar integrados. Voy a explicar la dinámica de esta lectura, que insisto, va a ser un esfuerzo intelectual, pues sin mayúsculo, porque no es fácil acercarse a estos conceptos. Antes que nada, decir algunas cosas. Donna Haraway es una autora, todavía trabaja en la Universidad de California, es historiadora, filósofa, bióloga, zoóloga, y pues también se declara adscrita a la corriente del socialismo, el materialismo y el feminismo. Entonces, fíjense cómo hemos coincidido en que los autores que hemos revisado desde ya se adscriben a cierta corriente de pensamiento. ¿De acuerdo? Ella tiene este texto, ahorita les doy el nombre completo del libro, pero nosotros vamos únicamente a leer el capítulo 6 y no lo vamos a revisar completo. Por supuesto lo pueden revisar completo, pero para hoy solamente vamos a revisar algunas páginas. Cada quien revisará algunas páginas. El título es El Manifiesto para Cyborgs, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a finales del siglo XX. Entonces, el texto va de la página 251. El texto es largo, realmente es largo, y por eso me parece que es el esfuerzo de lectura, digamos, más importante que les pediré hacer en el curso en general. Realmente no me gusta recomendarles textos largos, porque ya para eso está el momento en el que ustedes van a investigar los propios textos de acuerdo a su tema de investigación. Es decir, ustedes ya van a tener que revisar bibliografía, que hagan el esfuerzo de encontrar ustedes y de relacionar al tema que les interesa. Por eso es que a mí no me gusta tanto recomendarles además más autores, sino más bien intentar traerles el conocimiento por otros medios. Pero esta autora, a propósito de las identidades cyborg, que las vamos a explicar la siguiente sesión con más detalle, lo van a entender, es muy útil para pensar las posibilidades de las nuevas relaciones de género, ¿de acuerdo? De relaciones de género, digamos, subversivas, no en el sentido de contestatarias o de agresivas o de violentas, sino que más bien que salgan más allá de las polaridades entre hombre y mujer, etcétera. Ya lo iremos viendo. Entonces, bueno, insisto, un texto largo, va hasta la página 311. Entonces, sean pacientes consigo mismos en el caso de que vean que han leído una cuartilla y no han entendido la mayoría de las frases o las nociones, las ideas generales. No es su culpa, no es culpa de ustedes, es culpa en realidad de que la autora pues ya escribe en un nivel pues muy, que asume que nosotros estamos completamente empapados de esta corriente socialista, materialista, feminista, y además hace también de pronto algunas metáforas, tiene un estilo de escritura difícil. La verdad es que es una lectura difícil. Por eso es que he pretendido que esta lectura, que sí me parece importante, aunque reconozco que es difícil, pues se haga en equipo. La dinámica, entonces, para explicarla concretamente, pues vamos a ver la presentación. Nada más decir que este texto se publicó por primera vez en 1985, esta ya es una edición posterior, y el texto del libro completo se llama Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Nosotros nos quedamos en el manifiesto, en el capítulo 6, en el manifiesto, y ese es como los datos específicos de la paginación. ¿De qué se trata? ¿Cómo vamos a repartirnos el trabajo? Bueno, el capítulo 6 ustedes ya lo tienen, ya lo están viendo, se divide en 6 apartados. El primero se llama Un sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado. Aquí va a hablar sobre fronteras específicas que están siendo subvertidas. Ajá.
En el caso de identidades fracturadas, pues justamente va a hablar de la imposibilidad de, digamos, conformar una idea incluyente absolutamente de lo que se entiende por mujer, ya lo verán. En el caso de las informáticas de la dominación, este es muy interesante porque va a hablar sobre pues cómo es que han cambiado eso, las lógicas de la dominación y la representación del mundo, y cómo ahora todo parece ser un código, y cómo ahora todo parece ser que se descifra en textos. En la economía del trabajo casero fuera de casa, justamente pues va a hablar sobre la precarización de los, ay, me cambié, perdón, de los contextos laborales. Y aquí en este apartado, en el D y en el E, particularmente conecta con un tema que vamos a revisar antes de que nos vayamos a la Semana Tech, que tiene que ver justamente con las relaciones de clase y la política. En el apartado E, las mujeres en el circuito integrado, únicamente va a mencionar, o no sé si me estoy confundiendo, estadios específicos de, digamos, las nuevos órdenes sociales, las nuevas prácticas sociales. Revisa propiamente 6, digamos, ámbitos prácticos de la vida, en realidad de hombres y mujeres, pero se concentra sobre todo en mujeres, ¿no? Y Cyborgs, un mito de identidad política, aquí hace una propuesta. Fíjense también pues que él también coincide con los autores que hemos revisado, hasta el final hacen la propuesta que, digamos, expresa su postura personal. Su propuesta es la de tomar en cuenta las identidades cyborgs como una posibilidad de subvertir un orden, como les decía, digamos, dualista, ¿de acuerdo? Entonces, es un concepto muy interesante el que desarrolla sobre qué serían los cyborgs. Nosotros lo entendemos de manera, digamos, a grandes rasgos, no incorrecto, realmente lo entendemos bien, como la hibridación o la conjunción entre organismos, por ejemplo, naturales y máquinas propiamente dicho, ¿no? Entonces, esa conjunción entre dos naturalezas aparentemente diferentes es lo que ella va a entender como cyborgs, digamos, la desobediencia de fronteras, ¿no? Lo va a decir de diferentes maneras. Entonces, bueno, ella dice, esa es una identidad política porque tiene muchas posibilidades de reconfigurar esas relaciones que tenemos, insisto, entre hombres y mujeres, pero no solo eso, sino también entre ciencia y tecnología, relaciones sociales entre ciencia y tecnología. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en los siguientes 30 minutos, chicos, chicas, van a contar con poco tiempo, así que digamos que intenten hacer una lectura muy, digamos, rápida, es decir, no se detengan, sobre todo porque si uno no está realmente comprendiendo de qué se trató el párrafo, no vale la pena, por el tiempo con el que contamos en esta sesión, que lo vuelvan a leer. Más bien así como que quédense en ese estado así como de, anoten así como lo que más extraño les pareció y continúen con la lectura. Esto es porque para la siguiente sesión yo me detendré, como es usual, en explicar punto por punto lo que acabo de mencionar, las temáticas generales, pero ya con un detenimiento y con una focalización a los conceptos importantes. Ajá. Y resolveré todas las dudas que les surjan. Por el momento, lo único que quiero es con los equipos que ya declaré, pues que se pongan de acuerdo en leer cada quien por lo menos 2 apartados. Por eso es que ahorita, en este momento, háganle una captura de pantalla para que tengan idea clara de cuáles son estos 6 apartados y de cuántas páginas y de dónde corresponden. Fíjense que en el primer caso, que es justamente la introducción a su capítulo, son 12 páginas. Ajá. En el segundo apartado redacta 11 páginas, en el tercero redacta 8, es mucho más pequeño, en el cuarto también redacta 8, en el penúltimo redacta 6 páginas, es todavía más pequeño, y en el quinto redacta 14 páginas, es donde más se detiene, donde más difícil también puede ser su comprensión, porque además pues aborda mucho su propuesta a partir de la literatura. Ajá. Entonces, la idea es que ustedes escojan 2 apartados y que más o menos se balancee, sea equitativo el trabajo. Ajá.
Es decir, por ejemplo, quien vaya a escoger los 2 últimos apartados, pues ya habrá leído en conjunto 20 cuartillas, 20 páginas. Entonces, más o menos, los otros compañeros del equipo traten de equipararse pues con el esfuerzo que ha hecho este compañero, ¿no? Entonces puede leer, por ejemplo, otro de sus compañeros, La economía del trabajo, Casero fuera de casa y Un sueño irónico de un lenguaje. El primer apartado y el cuarto, y entonces ya tendrá 20 cuartillas también leídas. Sí me explico más o menos en la idea de cómo repartirse la lectura. Esto es para que terminando de hacer esa lectura muy rápida, casi de scanning, de ir viendo así como de qué conceptos están llamando mi atención y continuar la lectura, terminando eso, el objetivo de la actividad en equipo es que si yo he leído, como les dije, los últimos 2 apartados, y a lo mejor estoy en equipo con Enrique, entonces yo le puedo decir, mira, los últimos 2 apartados, este de las mujeres en los circuitos integrados, describe la situación particular de hombres y mujeres en las situaciones, en los contextos hospitalarios, si lo menciona así ya sabe. O el último capítulo a propósito del mito del cyborg, pues ella propone que la identidad tal de las mujeres negras que no sé qué se ha tomado en cuenta como el nuevo sujeto político subversivo, ¿no? Es decir, que yo le transmita a Enrique o a mis compañeros de equipo lo que yo entendí del apartado que leí o de los 2 apartados que leí, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de hacer esta dinámica en equipo es que el conjunto de la clase, los estudiantes que están ahora presentes, pues sean capaces de expresar lo que entendieron, su comprensión lectora, y entonces pues más o menos darle una idea general a su compañero, a sus compañeros, de lo que trata el texto completo, el capítulo 6 completo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿queda claro cuál es el objetivo de trabajar en equipo? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto. Insisto, la recomendación, no se estresen de no estar entendiendo, no es su culpa, de verdad que no es su culpa, es culpa más bien del estilo de la autora. Sin embargo, creo que tiene algunos elementos bastante buenos, algunas frases en las cuales me detendré para la siguiente sesión. Y pues bueno, realmente creo que su propuesta es muy, muy interesante, pero no se entiende. Es decir, si yo les pidiera, pues léanse nada más la última sección del capítulo, pues no se entendería tanto como si lo puede llegar a ser mucho más comprensible el tener por lo menos una idea muy superficial, una idea más o menos cercana de lo que vienen en los otros apartados. ¿De acuerdo? Entonces ya están abiertos los break rooms. Por favor, ya se pueden ir uniendo a las 8:30 hasta donde hayan llegado, por favor. Lo que tengan, no importa si no terminaron de leer sus páginas, etcétera, pero a las 8:30 nos vemos de vuelta para completar la última parte de esta sesión, por favor. Sí, ya se pueden ir uniendo, ¿verdad? Sí. Quien no pueda, avíseme para mandarlo. Ay, vamos a ver qué onda. Hola, Sebastián, ¿sí me escuchas? Tuve que salir de la reunión, entonces no escuché en qué equipo voy. Ok, Sebastián, vamos a ver. Te voy a mandar, ya estabas
en la reunión, ¿verdad? Entonces ya estabas asignado. Sí. Déjame lo reviso de nuevo. Ana, Carlos, Víctor, Fernanda, Mauricio, César, Daniel, Natalia, Caro, Jimena, Santiago. Creo que no estabas asignado. Te podemos colocar en un equipo, ¿de acuerdo? Sí. Para que leas al momento. Déjame ver, vamos a ir los dos para que les explique más o menos. Y no se saquen de onda. Vamos a ir los dos al equipo de Natalia y Jimena, ¿te parece bien? Sí, está bien, Miss. Es el equipo 4. Ya debe de aparecerte un link para ir. Hola, chicas, perdón que las interrumpa. Lo que pasa es que Sebastián no estaba en el momento en el que conformé los equipos, pero ya llegó. Entonces, para que pueda compartir las ideas de la lectura que haga, puede trabajar con ustedes. Entonces, la idea, solamente por el momento, dado que, digamos, ustedes ya tienen el equipo tal cual de 3 personas, si no me equivoco, está a cargo de ustedes. Entonces, por el momento, Sebastián compartiría la dinámica en este momento, pero después, Sebastián, te voy a asignar un equipo con algunos de los compañeros que no están presentes. Eso para la entrega de la tarea que explica al inicio de la sesión. ¿Sí me explicó? O sea, entonces con Caro, ¿qué entregamos? Con Caro, Ahorita la vas a, tarea. vas a entregar la tarea que expliqué al principio. Y ahorita, Ok. para que puedan hacer ese ejercicio de lectura en equipo, se va a quedar Sebastián con ustedes. Yo a ti, Sebastián, por correo te voy a asignar al equipo con el que vas a entregar la tarea del martes. ¿Sale? Sí, está bien, maestra. Vale, muchas gracias. Maestra, Nada más pónganse de acuerdo de quién lee qué apartados. Dígame. nada más rápido, es como compartir ideas entre nosotros, ¿no? No hay que poner nada en escrito y ni entregarlo. No. Nada, nada, nada. Nada más quiero que se transmitan la idea general de cada uno de los apartados, de modo que cuando yo haga la explicación el día lunes, perdón, sí, el Ajá. lunes que nos veamos, pues más o menos todos tengan una idea general de qué estoy hablando a propósito de cada uno de los apartados. Vale, perfecto. Sí, maestra. Gracias. Gracias.
¿Me puedes mandar con Carla? Me sacó de la sesión. Muchas gracias, Miss.
¿Qué tal, Jorge? ¿Ya terminaron su lectura? Ah, ya se fue. Miss, tenía duda. Sí, dígame. Lo de la otra actividad, lo del escrito, ¿es individual o es en equipo? En algunas partes como que mencionó algo de que se involucraban los otros, los del equipo. Se entrega una sola tarea, que es un solo archivo que es este. Ujú. Entonces, este archivo se entrega uno solo, es uno por los 3 chicos y chicas participantes del equipo, que por cierto ya tienen la lista completa de cómo quedaron los equipos, se las acabo de mandar a su correo para que la vayan revisando. Ya tienen por lo menos el correo de los chicos con los que estuvieron trabajando ahorita. Es un solo archivo, entonces ya está la configuración correcta en Canvas. Ya revisé el tema que me había comentado Rodrigo, si no me equivoco, sobre la que estaba 2 veces la tarea, ya eliminé la que no corresponde. Entonces ya ustedes nada más se ponen de acuerdo de quién sube el archivo correspondiente y aparecerá ya para los otros 2 chicos, chicas. Los últimos 2 equipos quedaron de nada más 2 personas, entonces la idea para responderle rápidamente a Catalina es que cada quien desarrolle individualmente un subtema, tomando de pretexto una pregunta de las recomendadas en las instrucciones de la tarea. De esas 10 preguntas que están viendo en las instrucciones de la tarea en el curso en Canvas, cada quien elige una. Ajá, ay, ya se me fue, ya no tengo aquí la tarea.
pero bueno, cada quien elige una pregunta y va a desarrollar ese subtema específico a manera de comentario de texto del texto que ha leído. Ajá. Pero su comentario de texto pues debe integrar una introducción y una conclusión. Y esa introducción y esa conclusión debe presentarle al lector la información de los 3 subtemas desarrollados por diferentes miembros del equipo. Entonces, es un solo comentario de texto, pero cada quien está encargado de desarrollar uno de los subtemas. El texto lo tienen que redactar de manera, digamos, que se entienda, un texto uniforme, cohesionado, ajá, y en ese sentido tienen que hacer un esfuerzo de edición, es decir, que pues tienen que leerse a ustedes, tienen que colocar pues en conjunto una introducción que les agrade a los 3 y una conclusión que les agrade a los 3. Entonces, la respuesta, Ana, es simplemente es un solo comentario de texto, pero se entiende que cada quien va a desarrollar un tema. En el caso del equipo que quedó de 2, que es tu caso, Sebastián, con chicos que ahorita no están integrados a la sesión, pero que sí están en el curso, evidentemente no se desarrollan 3 subtemas, se desarrollan nada más 2, ajá, porque pues el equipo es de 2 personas. Entonces, donde dice las 3 preguntas que conformarán, en tu caso, Sebastián, y con tu compañero, pues nada más consideren una pregunta cada quien, y son 2 preguntas nada más, 2 subtemas. ¿De acuerdo? Está bien, Miss. Gracias. Muy bien. ¿Sí te contesté tu duda, Ana? ¿Sí quedó claro? Sí, Miss, muchas gracias. Okidoki. Muy bien. Pues bueno, una disculpa por sacarlos tan rápido de su ejercicio de lectura. Es difícil ese texto de Donna Haraway. Vamos a poder concluir ese estudio el día lunes, no se preocupen, nada más ahí para que, digamos, los incite a la lectura, los estimule la lectura. Fíjense cómo termina el texto Donna Haraway. Esta es la última parte. Si llegaron, quien se propuso leer la última parte, la propuesta tal cual crítica de Donna Haraway, dice, la imaginería cyborg puede ayudar a expresar 2 argumentos cruciales. Primero, la producción de teorías universales y totalizadoras es un grave error que se sale probablemente siempre de la realidad, pero sobre todo ahora. Segundo, aceptar responsabilidades de las relaciones sociales entre ciencia y tecnología significa rechazar una metafísica anticientífica, una demonología de la tecnología y también abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria en conexión parcial con otros, en comunicación con todas nuestras partes. Entonces, fíjense cómo aparece la idea de nueva cuenta de que las teorías que son universales se equivocan en aprender la realidad. Y cómo es que tenemos, dice la autora, de aceptar la responsabilidad de crear nuevas relaciones que integren la ciencia y la tecnología, sin rechazar los principios científicos y pensarnos, digamos, de forma metafísica como herederos de Dios. En alguna parte dice que enseñar todavía el creacionismo es un atentado de corrupción, básicamente por ahí lo anda diciendo, y tiene referencias también críticas a la religión de la autora. Y también implica pues no pensar que la tecnología nos va a llevar pues a la perdición, ¿no? Dice no hacer una demonología de la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, Donna Haraway, lo explicaremos con más detalle en la próxima sesión, pues también es entusiasta de las nuevas posibilidades que abre pues todo el desarrollo tecnológico y científico. Entonces, es positiva su postura, sí, porque cree que las nuevas identidades, las identidades que combinan lo orgánico con lo mecánico, o las disrupciones de estas dualidades, lo natural, la naturaleza, la cultura, no sé, por la ciencia, la filosofía, el yo y el otro, estas dualidades, pues ya no operan en la realidad que que está aconteciendo. Entonces, ¿cuál sería, digamos, una transgresión de fronteras? Yo creo que ustedes las conocen muy bien. Por ejemplo, habla la autora de monstruos míticos, ¿no? Si ustedes piensan
en referencias tan sencillas en la literatura como el hombre lobo, el vampiro, etcétera, están combinando, digamos, una parte de animalidad o de bestialidad con una parte de humanidad. O por ejemplo, en el caso del vampiro se combina la idea de la muerte con la vida. Entonces, dimensiones hasta cierto punto diferentes en un cyborg pues van a estar actuando, principios contrarios van a estar actuando porque se necesitan, digamos, son la conjunción de dos fronteras. ¿Cuál sería, además de estos ejemplos que he dado, que son muy clásicos de la literatura, un buen ejemplo? Pues el que yo quisiera enseñarles ahora. Voy a dejar de grabar porque si me quedo grabando esta parte, luego ya no lo puedo subir a YouTube. Sí, Miss, claro. Pero hay que responsabilizarse, ¿no? De los, eso que dice el personaje, le llaman progreso, pero nos están haciendo daño, ¿no? Por supuesto, no es la idea pensar que una reivindicación feminista, ya lo veremos, implica pues la cacería de hombres malos, ¿no? Para que profundicemos un poco en el análisis, pues todavía nos falta una sesión y pues vayan al texto de Haraway, vuelvan a ver con ese ojo analítico este episodio y lean la entrevista de Almudena Hernando y pues ya por lo menos con esos 3 materiales tienen para escribir su tarea para el próximo lunes. Ya ni siquiera necesitan buscarle más. Con el texto de Haraway es este pequeño corto que plantea algunas situaciones. Entonces, pues ya yo creo que con eso ya sería suficiente. De mi parte sería todo. Cualquier duda, pues ya saben, me escriben por correo, me escriben por Remind. ¿Sale? Nos vemos el lunes próximo. Hasta luego. Adiós, mis gracias. Bye. Gracias, Hasta luego. Miss. Gracias. Gracias.